Ucrania, la tierra desconocida, por la Asociación de Ucranianos de Salamanca, los lunes a las 7:30, cada 15 días en Radio USAL. Hola, muy buenas tardes. Es lunes casi 7:30 de la tarde y justo ahora comenzamos nuestro podcast Ucrania, la tierra desconocida. Es un proyecto conjunto de la Asociación de los Ucranianos en Salamanca y Radio USAL, en el marco del cual hablamos sobre Ucrania, su historia, su cultura y su gente. Con ustedes, los autores y presentadores del proyecto, Natalia Polishchuk e Iván Shemeliak. Nos alegra cultivar este espacio de diálogo y hacer llegar las voces de la diáspora ucraniana, en particular aquí, en la capital charra, Salamanca. ¿Qué tanto conocen Ucrania y a sus figuras más destacadas? Precisamente de ellas dedicamos este episodio. Descubramos Ucrania juntos. Así pues, el primer hilo de nuestra historia nos lleva 1000 años atrás, a la época de la Rus de Kiev, un estado con capital en Kiev que existió en los siglos IX y XIII. Fue una poderosa entidad europea que abarcaba gran parte del territorio de la actual Ucrania y se convirtió en el fundamento de la estatalidad ucraniana, su cultura, tradición política, lengua e identidad nacional. La Rus de Kiev unificó a las tribus eslavas orientales, adoptó el cristianismo en el año 988, sentó las bases del derecho y definió un claro vector europeo de desarrollo. Fue aquí donde se formaron los pilares de la identidad ucraniana. El Estado era monárquico y dinástico, con un fuerte poder principesco y amplios vínculos internacionales con Bizancio y países europeos. Por ejemplo, las hijas del príncipe Yaroslav el Sabio se convirtieron en reinas de estados europeos. Elisaveta fue reina de Noruega y Dinamarca, Anastasia de Hungría y Ana de Francia. Así las cortes reales europeas estaban estrechamente vinculadas con Kiev y en las venas de muchos monarcas europeos corre también la sangre ucraniana. Hagamos una breve aclaración histórica. En aquel periodo, en el territorio de lo que hoy es Rusia, aún no existían ni Moscovia ni un estado estructurado comparable. Mientras tanto, en Kiev ya se había desarrollado la escritura, la tradición cronística, los templos cristianos y un activo crecimiento económico y cultural. Por eso, en Ucrania suele ironizarse sobre ciertos intentos contemporáneos de reinterpretar la historia. Desde aquí, invitamos siempre a basarnos en hechos documentados y no en mitos o simplificaciones, como la idea de que ucranianos y rusos son un solo pueblo, o la afirmación de que Rusia había creado Ucrania. El zarato de Moscovia surgió mucho más tarde, mientras que las estructuras políticas y culturales del territorio ucraniano ya existían desde hacía siglos. Y la figura central de aquel periodo fue el príncipe Volodymyr el Grande, un destacado gobernante de la Rus de Kiev. Su imagen aparece en la moneda ucraniana actual, la grivna. Por cierto, la grivna ya era una unidad monetaria en la época de la Rus de Kiev. Se trataba de un lingote de plata de entre 100 y 200 gramos. No es casualidad que Volodymyr Sviatoslavovich figure en el billete moderno de una grivna como uno de los fundadores del Estado ucraniano. La Edad Media fue una época de guerras y de expansión del cristianismo. Volodymyr el Grande realizó campañas contra búlgaros, griegos, polacos y pechenegos. Sin embargo, su decisión más importante fue la adopción del cristianismo en 988, que integró a la Rus en el espacio cultural europeo. El propio Volodymyr el Grande mandó construir en 996 la iglesia del Diezmo, el primer templo de piedra de la Rus de Kiev, a cuyo mantenimiento destinaba la 10ª parte de los ingresos estatales. Se convirtió en un panteón principesco y ahí fue enterrado posteriormente el propio Volodymyr. El príncipe también introdujo la acuñación de monedas de oro. Fundó numerosas ciudades, entre ellas la ciudad de Volodymyr.
y utilizó un signo personal, el tridente, que en el siglo XX se convirtió y sigue siendo el escudo de armas del Estado ucraniano. Abrió las primeras escuelas, se preocupó por los pobres, amplió las fronteras del Estado hasta el Mar Negro y conquistó Chersoneso, la actual Sebastopol en Crimea. En Kiev, aún hoy se alza el majestuoso monumento al príncipe Volodymyr, con una cruz en las manos orientado hacia el río Dnipro, donde fueron bautizados los habitantes de la ciudad. La Iglesia cristiana lo canonizó como santo, otorgándole el título de igual a los apóstoles, ya que fue quien introdujo el cristianismo como religión estatal y lo difundió entre los pueblos eslavos orientales. Lamentablemente, en el siglo XIII, la Rus de Kiev vivió una de las páginas más trágicas de su historia, la invasión mongol-tártara entre 1237 y 1240. Las tropas del Khan Batu realizaron una gran campaña contra las tierras de Rus y tras un largo asedio tomaron Kiev. Este enfrentamiento concluyó con la desintegración efectiva de la Rus de Kiev. La invasión mongol-tártara destruyó muchas ciudades, muchos monumentos culturales y las tierras que cayeron bajo el dominio de la Horda de Oro sufrieron enormes pérdidas y el Estado se fragmentó en principados independientes. Al mismo tiempo, este proceso favoreció el fortalecimiento de formaciones regionales y de desarrollo de otras tierras ucranianas. Fue entonces cuando dos poderosos principados, el de Galicia y el de Volinia, situados en el oeste de la actual Ucrania, se unieron para formar el Estado galiciano-volinio. Este se convirtió en heredero de la Rus de Kiev y continuó las tradiciones de construcción estatal y desarrollo cultural en las tierras ucranianas durante los siglos XIII y XIV. Al mismo tiempo, en el siglo XIV, una gran parte de territorios ucranianos pasó a formar parte del Gran Ducado de Lituania. Se convirtió en el principal aliado y protector en la lucha contra la Horda de Oro. Los príncipes lituanos adoptaron muchos logros de Rus de Kiev, normas jurídicas, sistemas de gobierno, tradición cristiana e incluso la lengua ucraniana estaba ampliamente difundida en el ducado. Sin embargo, en los siglos XV y XVI aumentó en Europa el papel de la mancomunidad polaco-lituana, creada tras la unión de Lublin en 1569. Como resultado, el Estado polaco también aspiró a controlar las tierras ucranianas, y en virtud del acuerdo, la mayoría de ellas pasó bajo dominio polaco durante casi 2 siglos. Este periodo se caracterizó por la servidumbre campesina, la presión religiosa de la Iglesia católica sobre los cristianos ortodoxos ucranianos, y la polonización de la nobleza ucraniana. Páginas difíciles de la historia. Mientras tanto, el hilo de nuestra narración nos conduce a la figura de un destacado hetman, comandante, político y una figura pública del siglo XVII, Bogdan Khmelnytsky, quien encabezó la lucha del pueblo ucraniano por la libertad y la creación de su propio Estado. La situación social y política de las tierras ucranianas de aquel tiempo favoreció el surgimiento de la casaquería, un fenómeno único que se convirtió en defensor de la fe ortodoxa y de la población ucraniana frente a la opresión de la mancomunidad. La casaquería se formó en las llamadas tierras salvajes, zonas fronterizas de la Ucrania central y la oriental. Las primeras menciones de los cosacos ucranianos aparecen en las fuentes históricas ya a finales del siglo XV. Se trataba de habitantes de la Ucrania central dedicados a diversas actividades: caza, pesca, extracción de sal, así como al servicio fronterizo y militar en la frontera entre el Gran Ducado de Lituania y el Kanato de Crimea. La palabra cosaco significa literalmente hombre libre, y ese espíritu de la libertad siempre ha sido propio del pueblo ucraniano. La cosaquería surgió en la frontera entre el mundo eslavo y el nómada. Al principio, los cosacos defendían las tierras ucranianas de las incursiones mongolotártaras. Más tarde, sirvieron al ducado de Lituania, y en el siglo XVII, cuando el movimiento cosaco se volvió masivo, se alzaron contra la mancomunidad
con el objetivo de crear su propio Estado. El tema del cosacaje es extremadamente amplio y complejo y sigue estando en el centro de la investigación histórica hasta hoy. Sin embargo, dado el formato del programa, nos limitaremos a los rasgos principales. En los siglos XVI y XVII, el cosacaje se convirtió en un fenómeno de masas, ya que los campesinos oprimidos huían del dominio polaco hacia el este y se unían al movimiento cosaco. Así surgió la Sich de Zaporizhia, una organización militar administrativa ucraniana creada en el siglo XVI en la región baja del Dniepro, en particular en la isla de Hortycha. Fue una respuesta a la agresión tártara y a la opresión nobiliaria. La Sich se basaba en sus principios democráticos, contaba con su propia élite dirigente, símbolos de poder, los kleinode, y un sistema de gobierno claramente definido. Precisamente, la Sich de Zaporizhia desempeñó un papel clave en la formación de la estatalidad ucraniana. Los cosacos eran audaces, disciplinados y extraordinariamente hábiles como guerreros. Tenían su propio código de honor y constituían una de las fuerzas militares más poderosas. Bogdan Zinovij Khmelnytsky nació aproximadamente en 1595. Recibió una buena educación, conocía varios idiomas y desde joven estuvo vinculado a la vida militar. Sirvió en el ejército cosaco, participó en campañas y comprendía perfectamente la situación política de la Europa oriental. Fue el movimiento cosaco la fuerza que unió a los ucranianos en la lucha contra la opresión social, nacional y religiosa ejercida por la mancomunidad polaco-lituana. En 1648, Bogdan Khmelnytsky encabezó la Guerra de Liberación Nacional del pueblo ucraniano, que se convirtió en un punto de inflexión en la historia de Ucrania. Bajo su liderazgo, el ejército cosaco obtuvo resonantes victorias en Shufti-Woды, Korsun y Pilavtsi. Estas batallas tuvieron no solo importancia militar, sino también un enorme significado moral. Devolvieron a los ucranianos la fe en sus propias fuerzas y en su legítimo derecho a la autodeterminación. Como resultado de esta lucha surgió el Estado cosaco, el Hetmanato, con capital en Chernihiv, y Bogdan Khmelnytsky se convirtió en su primer hetman. Construyó un sistema de gobierno, formó una administración cosaca y se dedicó activamente a la diplomacia, estableciendo contactos con estados europeos en busca de una paz temporal y del reconocimiento internacional de Ucrania. No es casualidad que Bogdan Khmelnytsky esté representado en el billete ucraniano de 5 grivnas con la bulava. La bulava es un arma que se convirtió en un bastón ceremonial, símbolo del poder hetmánico. Por cierto, aún hoy, durante la investidura del presidente de Ucrania, se le entrega la bulava como símbolo de la continuidad del Estado. En el arte, Khmelnytsky suele ser representado como un hombre de media edad, con una mirada decidida, largos bigotes cosacos, vestido con un jupán, chaqueta larga y una capa negra, portando una valiosa bulava y un gorro con pluma de avestruz. Amaba la música y tocaba la bandura, un instrumento tradicional ucraniano. A pesar de su alto estatus, llevaba una vida bastante sencilla. Se sabe también que durante su cautiverio en el Imperio Otomano se aficionó al café, una bebida que entonces apenas comenzaba a difundirse en Europa. Los cosacos y Bogdan Khmelnytsky se convirtieron en héroes nacionales de Ucrania. Sobre ellos se han compuesto innumerables canciones populares, dumy y leyendas. Sin embargo, la situación seguía siendo muy compleja. Ucrania se encontraba entre poderosos estados y el hetman buscaba aliados para preservar la autonomía y la seguridad del país.
Por ello, en 1654 firmó un acuerdo de Pereyaslav con el zarato de Moscovia. Lo que inicialmente se consideró una alianza militar condujo posteriormente a la pérdida gradual de una parte significativa de la independencia política de Ucrania. Por esta razón su figura sigue siendo compleja y controvertida hasta hoy. Bogdan Khmelnytsky murió en 1657, dejando tras de sí un estado que representó la restauración de la independencia ucraniana tras la caída de la Rus de Kiev. Después de su muerte, Moscovia comenzó a restringir sistemáticamente la autonomía cosaca, y más tarde, en el siglo XVIII, la emperatriz Catalina II destruyó la Sich de Zaporizhia. Pero el nombre de Bogdan Khmelnytsky quedó para siempre grabado en la historia, la cultura y la memoria nacional de Ucrania. En Kiev y otras ciudades del país se le han erigido monumentos, calles, centros educativos y unidades militares llevan su nombre, así como la ciudad de Khmelnytsky y toda una región de Ucrania. En uno de sus documentos escribió: mientras estemos vivos, solo la muerte puede acercarnos a la esclavitud. La historia nos enseña a ver el presente en su continuidad, a no repetir los errores del pasado, a mirar hacia el futuro y a no dejar nunca de luchar por la libertad, una lucha que continúa hoy. Освітило шлях за неньку чумацьке сузір'я. Дзвонить у дзвони і води на міді окалина. Б'є себе у пусті груди, а його міст спалена. А наш рік бує і буде, і вчора, і завтра. На небі характерним запалює вогра. Козаць свободу, нема переводу, нема рівні козака. Se acerca el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania y el 13º año de esta terrible guerra. La Asociación de Ucranianos en Salamanca planea organizar una serie de actos, entre ellos una manifestación, una velada de memoria y una exposición fotográfica. Sigan nuestras redes sociales en Facebook No a la Guerra, Salamanca, Ucrania y participen. Por favor, no sean indiferentes. Apoyen a Ucrania en estos tiempos difíciles. Hoy vuelve a existir una amenaza para la estatalidad de Ucrania. Este invierno se ha convertido en un infierno para el pueblo ucraniano. Las temperaturas bajan de cero y miles de viviendas solo en Kiev permanecen sin suministro eléctrico. Los ataques rusos continúan día y noche. La táctica de Rusia es la tortura con el frío. Destruyen deliberadamente la infraestructura ucraniana para obligar a Ucrania a aceptar condiciones inhumanas. Continúan cometiendo crímenes ante los ojos de todo el mundo, en directo, burlándose del derecho internacional y de los mandamientos de Dios. El último año de negociaciones, incluidas aquellas con la participación de Donald Trump, quien según sus propias palabras prometía poner fin a la guerra en 24 horas, se ha convertido en uno de los años más sangrientos, y Vladimir Putin actúa con impunidad, aunque hace tiempo debería haber comparecido ante un tribunal como criminal de guerra. Para concluir, citamos las palabras de la laureada ucraniana con el Premio Nobel de la Paz en el 2022, defensora de los derechos humanos y activista cívica, Alexandra Matviichuk, quien en su discurso subraya reiteradamente que la justicia tiene fuerza. Sometimes I found myself in very weird position that being a Nobel Peace Prize laureate, I have to convince someone that Ukrainians want peace. Are you serious? The war is the most horrible thing which just can happen in the human life. For sure, Ukrainians dream about peace. But peace doesn't come when country which was invaded stop fighting. That's not peace. That's occupation. An occupation is just another form of the war. Occupation doesn't decrease human suffering. Occupation just makes human suffering invisible. I know what I'm talking about because I'm documenting war crimes for 12 years already. And I know that Russian occupation is not just changing one state flag to another. Russian occupation means torture, enforced disappearances,
rape, denial of your identity, forcible adoption of your own children, filtration camps, and mass graves. This is Russian occupation. When Ukrainian army liberated Kharkiv region, we found mass grave in the forest near city Izum. And in these mass graves, we found dead bodies of civilians, men, women, children, with their hands tied under their back. And in unmarked grave under the number 319, we found the dead body of children's writer Volodymyr Vakulenko with a visible sign of torture. And you can ask me, why Russians killed the children's writer? The answer is simple. Because they could. Because this is what Russian occupation is about. So, for us, there is no other choice. If we stop resisting to Russian occupation, and Russia will occupy the whole country, we will cease to exist. And that is why this war has genocidal character. Putin openly says, there is no Ukrainian nation, there is no Ukrainian language, there is no Ukrainian culture. For 12 years, we are documenting how these words converted in horrible practice. Russians physically exterminate active local people in occupied territories. They ban Ukrainian language and culture. They destroyed and robbed Ukrainian cultural heritage. And when they take Ukrainian children to Russia, they put them in Russian re-education camps. They told them they're not Ukrainian, they're Russian children, their families, their parents refused from them, and they will be adopted by Russian families who will bring them up as Russians. I know that some people see justice from the very narrow perspective. The justice is something just about the past, or justice is something just about the future. But let me share with you that justice has a power to change our reality. How it's work? If even part of Russians start to be doubt that probably this time they will not avoid responsibility, this doubt will be converted in chilling effect of brutality of human rights violations. And with decisive legal actions, we can save thousands, thousands, and thousands of lives. Esto fue el programa Ucrania, la tierra desconocida, preparado por Natalia Polishchuk e Iván Chemeliak. Si Ucrania todavía les parece lejana e incomprensible, sepan que estamos cerca.